Hola de nuevo, vamos a ver en este vídeo una primera aproximación a todo lo que tiene que ver con mediciones en física, química, biología, en general la parte científica, con recta de regresión y una serie de elementos como la recta de máxima pendiente, de mínima y todo esto. Y bueno, lo que voy a hacer, se me ha ocurrido a ver qué tal queda, es un pequeño experimento en el cual vamos a medir con una balanza, ¿vale? Normal y corriente, vamos a medir una serie de trocitos de cartón, ¿vale? Como por ejemplo estos. Vamos a medir el peso, la masa realmente de los trocitos y ver a ver un poco la relación que tiene esto con la regresión. Voy a compartir pantalla para que se pueda ver el escritorio y esencialmente un poco mi idea es la siguiente. Si tomamos la formulita de la densidad, ¿vale? Rho o D, como tú quieras, que es masa partido por volumen, podemos despejar y podemos ver que masa es igual a densidad por volumen. Claro, un trocito de cartón, tal y como yo lo he fabricado, esencialmente es un ortoedro, que vendría a ser pues algo de este estilo y algo así, ¿vale? Vamos a intentar hacer el dibujo lo mejor posible. Bueno, algo de este estilo, ¿vale? Volumen del ortoedro simplemente es multiplicar sus dimensiones, A por B por C, no tiene mayor misterio. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad por A, por B y por C. ¿Qué voy a hacer en este experimento? Pues he seleccionado trocitos de cartón diferentes, ¿vale? Que tienen el mismo grosor, o sea, todos son iguales, es el mismo tipo de cartón, tienen el mismo ancho, ¿vale? Todos ellos tienen el mismo ancho, pero he modificado el alto. Ya sabes que lo de alto, ancho y grosor, pues un poco lo que tú veas, pero aquí tenemos uno de 3 centímetros de alto, aquí tenemos uno de 4 centímetros, otro de 5 y así. De tal forma que si llamamos, por ejemplo, L a esa longitud que va variando, ¿vale? Vamos a decir que sea, bueno, en este caso sería tal y como lo he dibujado, estaría variando la B. Entonces, a esta B le voy a llamar L. Y esta A y esta C son las mismas en todos los trozos de cartón. Entonces, podemos reescribir esta expresión como M es igual a ρ por A por C y por L. ¿Por qué lo hago así? Todo lo que tienes por aquí, esto de aquí va a ser una pendiente, ¿vale? En una recta de regresión. Esta M va a ser el equivalente a la Y en esa recta y esta L va a ser el equivalente a la X. De forma que tienes una recta de la forma Y es igual a P por X, en principio con ordenada en el origen 0. ¿Qué significa eso? Pues un trocito de cartón que mida 0 de alto, es decir, no hay cartón, debería tener una masa de 0. ¿Vale? Esa sería un poco la idea general. Bueno, con esto, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar varias medidas, vamos a dibujar las medidas en un diagrama de dispersión, voy a calcular recta de regresión, recta de máxima pendiente, mínima pendiente y los errores, ¿vale? Correspondientes. Claro, cuando consiga hacer todo eso, pues conseguiremos un valor de esta P, ¿vale? De esa pendiente, y acabamos de ver que esta P, esta pendiente, va a ser igual a ρ por A por C. ¿Cuánto mide A y C? Bueno, tal y como lo tengo puesto en el dibujo, ¿vale? Algo así. Lo que he hecho es básicamente con una regla medir cuánto mide esta A y cuánto mide esta C. A han sido 6,5 centímetros y para medir C, básicamente el plan ha sido el siguiente. Se puede hacer de muchas formas, pero yo lo puedo hacer, por ejemplo, de la siguiente manera. Con un calibre, ¿vale? Podríamos perfectamente medir este ancho. Pero lo que es quizá más sencillo es lo que he hecho yo, es tomar unos cuantos, ¿vale? Concretamente 5 cartoncillos y medir este ancho de aquí. Entonces, estos 5 cartoncillos miden 2,1 centímetros, como son 5, dividimos entre 5. Y el resultado, bueno, aquí tengo puesto el Excel, 2,1 entre 5, 0,42 por cada uno de ellos. Así que aquí tienes que esta C mide más o menos 0,42 centímetros. Cosas importantes a tener en cuenta. Esta es una primera aproximación a tema de errores y todo esto, y no voy a entrar en mucho detalle, ¿vale? No vamos a ver con detalle el tema de cómo calcular errores y todo eso, ¿vale? Claro, hay una explicación más amplia para todo esto, pues por ejemplo que para medir el error del cartón tienes que medir este error y este error, ¿vale? Y es una medida indirecta, con lo cual, bueno, no voy a entrar mucho en eso ahora porque no es mi objetivo, ¿vale? Vamos a hacer las cosas de una forma muy sencilla y vamos a estimar que el error de esta y de esta C, voy a poner esto un poco más arriba, este 0,42, vamos a estimar
que el error de uno y de otro va a ser 0,1, ¿vale? Es la mínima medida que puedo tomar ahí, 1 milímetro, ¿vale? Para que te hagas una idea, entonces más menos 0,1 y más menos 0,1. Esto no estaría bien expresado, 0,42 tiene dos cifras, 0,1 tiene una, pero bueno, lo voy a dejar así por ahora porque ya digo, no es mi objetivo ahora mismo. Ahora mismo no nos preocupa demasiado el tema de errores, que luego ya más adelante en el curso iremos metiéndonos en profundidad con ello. Lo que me interesa es que veas un poco cómo hacer mediciones y cómo hacer estas rectas de regresión. Tenemos ya entonces la A, tenemos la C, y un poco mi objetivo va a ser calcular la densidad del cartón y luego compararlas pues, con los valores que aparecen en las marcas comerciales y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué hacemos? Básicamente el plan es el siguiente. Esto lo puedo hacer ya directamente en el Excel. Vamos a medir dos variables que van a ser, como decía antes, ese alto y esa masa, ¿vale? Para que quede más o menos claro, lo que voy a hacer es colocar aquí esta L, ¿vale? Déjame que la ponga en mayúscula para que se entienda bien, y en esta I vamos a poner la masa. ¿Qué hacemos en el IB cuando quieres hacer una evaluación interna? Pues básicamente, reduciendo mucho todo lo que pone en las instrucciones, lo que hacemos es buscar dos variables, una dependiente y otra independiente, y ver cuál es la relación entre ellas y luego la teoría que está detrás de todo eso. En este caso, la independiente es la que elijo yo y yo he elegido la longitud, ¿vale? Entonces, como decía antes, pues he hecho varios cartoncillos con diferentes longitudes, 1 centímetro, 2, 3, 4 y 5. Variable dependiente es la que depende de la longitud y en este caso va a ser la masa. Yo he intuido que va a ser una relación lineal, ¿vale? Por lo que acabo de contar, las formulitas que acabo de poner. De hecho, es una relación lineal, ¿vale? Luego lo veremos. Pero sí me interesa una cosa importante aquí, y es que cuando uno hace evaluaciones internas, especialmente en ciencia, es muy habitual pues, que algo falle, ¿vale? De alguna forma. Entonces, quería contar brevemente que mi primer experimento había sido esencialmente con estos cartoncillos. Voy a colocar la pantalla en grande para que se me vea bien lo que voy a comentar ahora. Aquí tienes unos cartoncillos originales que en mi cabeza tenían mucho sentido. Alto 1 centímetro, ancho 1 centímetro. Alto 1 centímetro, ancho 2 centímetros. Otro de 3 con alto de 1, otro de 4 con alto de 1 y así. Problema, la báscula no tiene resolución suficiente para poder sacarme cuánto pesa este cacharrito. ¿Qué hice después? Pues opción número 1, descartamos el experimento. Opción número 2, pues dar una vueltecilla y ver cómo se puede solucionar. Y efectivamente, pues no es difícil. Tomé un trozo, en vez de 1 por 1, pues 1 por 6,5. En vez de 2 por 1, 2 por 6,5. En vez de 3 por 1, 3 por 6,5. Aumenté el ancho para que aumente el peso. Y de esta forma sí que la báscula es capaz de medirme estos pesos, estas masas, ¿vale? Voy a decir un poco peso y masa de forma más o menos indistinta, ¿vale? Bueno, voy a enfocar ahora aquí a la báscula, ¿vale? No tiene tampoco mayor misterio, simplemente pues quiero que se vea un poco cuál es el proceso de medición. La báscula ahí está calibrada, ¿vale? 0,0, y lo que hago es colocar aquí las piececillas para que vaya un poco sacando las medidas. Y lo vamos a ir apuntando en el Excel. Entonces, ahora mismo esto no se va a ver en grabación. En mi Excel, para una longitud de 1 centímetro, que es la que tengo ahí, tenemos 0,4 gramos, ¿vale? Cuidado con esto está en gramos. Si metemos la de 2, pues aquí tenemos, ahí está la de 2, y tenemos 0,8, 2, 0,8. Y vamos a hacer lo mismo con todas las demás, ¿vale? Vamos a volver ahora a compartir pantalla, ¿vale? Para que se vea bien. Vamos a colocar la cámara otra vez en su sitio para que se me vea a mí, que no es que haga mucha falta, pero bueno, así de paso me estás viendo por ahí para cuando haga algún tipo de explicación. Y lo que decía, pues vamos a medir el resto. Para 3 centímetros tenemos 1,1, para 4 centímetros 1,5, 1,1 y 1,5 para 3 centímetros y 4 centímetros. Y para 5 centímetros, y ya esta es la última que hacemos, tenemos 1,9. 1,9. Cosas importantes a nivel de bachillerato internacional. Fíjate bien que la báscula, voy a volver a apuntar aquí a la báscula para que la veas, la báscula te está midiendo con una precisión de 0,1 gramos, ¿vale? Si te fijas ahí, esa precisión es 0,1 gramos. No voy a entrar mucho ahora en el tema de
aparatos analógicos, aparatos digitales, cada uno tiene una forma distinta de trabajar a nivel de errores, pero vamos a entender que el error de esta báscula, y lo voy a colocar por aquí, el error de la báscula es 0,1 gramos, ¿vale? Claro, 0,1 gramos es la mínima medida que puede medir. Como es analógico, pues ese es el error báscula, ¿vale? Y en gramos. Claro, el error de la medición, hemos dicho, sin entrar en muchos detalles, que va a ser 0,1 centímetros, ¿vale? Es 1 milímetro, ¿vale? Claro, ¿qué hay que hacerlo primero cuando hacemos una evaluación interna? Podemos coger solamente estas medidas, hay que tomar 10, 15, 20. Bueno, una de las partes interesantes es selección del rango de medición. Desde dónde hasta dónde tomo las medidas, cuántas medidas debo de tomar. ¿Es suficiente con 5? A lo mejor hay que hacer 10, a lo mejor 100. En este experimento voy a hacer nada más que 5, pero si tuviese que hacer una evaluación interna, haría más, ¿vale? Seguramente haría más. Bueno, segunda cuestión. No me está gustando mucho esto de L. Es verdad que es la L, pero vamos a poner así centímetros, porque las unidades se suelen poner siempre así. Entonces, claro, esto parece que son metros y no es verdad. Esto está en gramos, ¿vale? Esto es la masa, incluso podemos poner masa, ¿vale? Directamente para que se vea bien. Luego hay una serie de técnicas, ¿vale? Para que se vean bien las tablas y todo esto, pero bueno, así creo que más o menos se entiende. Primer paso importantísimo en evaluaciones internas. Bueno, y en ciencia en general. Estas magnitudes vamos a pasarlas a sus magnitudes correspondientes, que son metros y kilogramos. ¿Cómo se pasa la longitud a metros? Pues dividiendo este entre 100. Y a partir de ahí todos los demás igual, ¿vale? Arrastramos y todo es igual. Y la masa en kilogramos, pues para pasar de gramos a kilogramos, dividimos entre 1000, ¿vale? Y ahí tienes ya todas tus masas en kilogramos. Tema de errores. Yo lo voy a colocar por aquí. Como dije en clase el otro día, vamos a llamarle delta de x, ¿vale? No es verdad, o de x, y a este de y. Error en la medición de x, error en la medición de y. De forma general, es posible que los errores sean distintos para cada una de las medidas. En este caso en particular, vamos a poner que el error es, en todos los casos, 0,1. En este caso, 0,1 centímetros. Es decir, 0,1 bloqueamos entre 100. Podría haber puesto directamente 0,001. Lo he hecho un poco más complicado, pero bueno, la idea es básicamente esta. El error en la masa será esta magnitud bloqueada entre 1000. Lo de bloquear es simplemente para que cuando arrastre sea la misma todo el rato. Ya digo, de forma general, los errores pueden variar en cada una de las medidas. Si es el mismo para todas ellas, no haría ni falta hacer estas columnas. Pero sí que me interesa un poco pues, que vayas viendo cómo ir colocando las cosas. A partir de aquí, yo ya puedo más o menos ignorar toda esta zona de aquí atrás, ¿vale? Podemos irnos a esta parte de aquí sin ningún tipo de problemas. Lo ideal, por supuesto, es dejar esto bonito y que se vea bien. Tampoco me voy a preocupar mucho de eso en este vídeo, ¿vale? Porque me interesa más que sea rápido, más que sea bonito, ¿vale? Pero aún así, pues un poco se puede ir colocando cosas, ¿no? Claro, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que hacer un diagrama de dispersión. Bueno, pues elegimos variable xy, variable y sub i, insertamos un diagrama de dispersión y ahí lo tienes. Por supuesto, aquí se le puede cambiar el título y hacer un montón de cosas, pero en principio con esto más que suficiente. Lo voy a hacer un pelín más pequeño para que se vea todo en la pantalla, ¿vale? Algo así. Y con el botón derecho, pinchando en los puntos, metemos una línea de tendencia, ¿vale? Ahí la tienes. Tu línea de tendencia, que aquí en la parte derecha te recuerdo que puedes presentar la ecuación y el valor de r cuadrado. Primera cuestión aquí importante a tener en cuenta. ¿Qué le pasa al valor de r cuadrado? Es prácticamente 1 y no es 1 por los pelos. Si fuese 1 sería raro, ¿vale? Pero cuanto mayor sea, más correlación hay entre los datos. ¿Por qué no es exactamente 1? Porque yo he recortado los trozos de cartón más o menos como he querido, ¿vale? Sin demasiado cuidado. Si yo hiciese una evaluación interna, tendría que recortarlos bien, ¿vale? En condiciones, con algún tipo de, no sé, cortadora especializada, con algún tipo de guillotina o algo así, pero lo he hecho con unas tijeras, pues más o menos de mala manera, también en parte para que no me queden los datos perfectamente correlacionados. A ver si está todo viendo bien. Perfecto. Entonces, primera cuestión, r cuadrado es el coeficiente de determinación
es prácticamente 1, ¿vale? Con lo cual la R, pues con más razón, será prácticamente 1. De hecho, la podemos poner por aquí. R es igual a coef.d.correl de esta columna y de esta columna que está por aquí, ¿vale? 09989, ¿vale? Segunda cuestión. La ordenada en el origen tiene que ser muy, muy pequeña. ¿Por qué? Porque en mi fórmula se supone que si no hay longitud no puede haber masa, ¿vale? Y en este caso 3 por 10 a la menos 5 efectivamente es muy pequeña. Y última cuestión, la pendiente, que le voy a llamar P, ¿vale? Por no confundirlo con la masa, te pide que pongas primero esta columna, la I, y luego esta de aquí, ¿vale? Ya sabes, hay dos rectas de regresión, pero ahora mismo no nos hace falta para nada, ¿vale? Con la primera nos sobra, por eso es diferente meter primero la Y y luego la X o al revés, ¿vale? Y ahora, a partir de aquí, tenemos ya nuestra pendiente, tenemos ya nuestro gráfico y tenemos que meter los errores. ¿Cómo se hace eso? Pinchamos por aquí y nos vamos a una zona, bueno, en el gráfico, diseño de gráfico. Te vienes por aquí, agregar elemento de gráfico y eliges barras de error. ¿Qué tipo de barras de error quiero yo? Pues yo siempre me voy aquí al final, ¿vale? Porque no me gustan estas, en general no suelen ser las que son más apropiadas. Y empezamos a decirle cosas. Necesitamos ambos, arriba y abajo. Estamos en el eje vertical ahora mismo. Valor fijo sería una opción perfectamente válida y de hecho es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Vamos a poner valor fijo del eje de vertical, ¿vale? Del error en vertical, que es 0,0001, ¿vale? Y ahí tienes todos tus errores en vertical. ¿Lo estamos poniendo bien? Sí, en el eje, y eso es. Claro, ya tenemos el eje vertical apañado y ahora vamos al eje horizontal. ¿Cómo se ponen los errores del eje horizontal? En Excel, por lo menos, te vienes aquí arriba y seleccionas barras de error del eje horizontal. Y esta le voy a hacer un poco distinto, ¿vale? Para que veas un poco las dos formas de colocar los errores. Podríamos poner perfectamente valor fijo 0.001, ¿vale? No habría ningún tipo de problema, pero vamos a ir a personalizado por si necesitase esta columna de aquí, ¿vale? Si los errores fuesen distintos entre ellos o algo así, especificamos valor y ahí le decimos que el error positivo es estos de aquí y el error negativo, ¿vale? Por arriba y por abajo o por la derecha y por la izquierda es ese mismo de ahí. Aceptamos y ahí tenemos ya nuestra gráfica con nuestras barras de error, ¿vale? Correctamente colocadas. ¿Qué viene ahora? Recta de máxima pendiente y recta de mínima pendiente. Y esto es un pelín más complejo, ¿vale? A ver dónde está apuntando la cámara, ¿se me ve? Perfecto. No pasa nada porque no se me vea, ¿vale? Pero ya digo, esto es un pelín más complejo, pero realmente no tiene mucho misterio. De forma general, vamos a tomar este punto de aquí arriba y este punto de aquí abajo para la recta de mínima pendiente y este punto de aquí abajo y este de aquí arriba para la recta de máxima pendiente. ¿Por qué digo de forma general? Si lo piensas bien, como tienes errores en horizontal, pues a lo mejor habría que irse no hay, sino hay, no hay, sino hay, ¿vale? Pero ahora mismo lo voy a hacer de la forma más fácil posible, que es, ya digo, irnos al punto más alto y más bajo del primer valor y al punto más bajo y más alto del último valor. ¿Dónde hacemos esto para que nos quede presentable? Pues yo creo que a lo mejor vamos a ponerlo, bueno, si aquí puede estar bien. Entonces voy a fabricarme aquí un cuadradito, ¿vale? Distinto. Vamos a poner, no sé cómo hacerlo, vamos a poner valor mínimo, por ejemplo, vamos a poner valor máximo, vamos a poner recta de máxima pendiente y recta de mínima pendiente. A ver si tiene sentido lo que estoy haciendo, ahora lo pienso un poco. ¿Cuál es el valor mínimo de esta distribución? Pues aquí la idea no es muy difícil. Vamos a bajar esto un poco más y vamos a colocar aquí la X, a ver si se entiende, y aquí la Y. El valor mínimo tiene por X esta X. El valor mínimo tiene por Y esta Y, ¿vale? Esta que tienes aquí. El valor máximo tiene por X esta X y tiene por Y esta Y, ¿vale? Ahí hemos colocado valor mínimo XY, valor máximo XY. Y ahora veremos cómo hacemos esta parte porque lo que quiero es que se vea bien, ¿vale? Ese es un poco el problema y no sé si haciendo zoom a lo mejor podemos perder un poco de visualización. ¿Cómo se hace la recta de máxima pendiente? ¿Vale? Vamos a empezar por la de máxima pendiente. Vamos a llamarle R max. Necesitamos de nuevo un punto, X,
I, E, I. ¿Y este punto cuál va a ser? El valor mínimo, ¿vale? En las X, el valor mínimo de la X es este, ¿vale? No hay más. Pero la Y va a ser ese valor de la Y sumándole el error de la Y, ¿vale? Bueno, pues el valor de la X va a ser el del valor mínimo y el valor, perdón, para la recta de máxima pendiente habrá que tomar este punto de aquí abajo, ¿vale? Este de aquí abajo y este de aquí arriba. Entonces, este punto de aquí abajo, ¿cuál va a ser? El valor de la Y del mínimo, pero hay que restarle el error. Y el error es este 0.001. Fíjate lo que está pasando aquí. Simplemente cuando yo a este valor mínimo le resto ese punto, pues se me está yendo ahí abajo, ¿vale? Creo que lo he hecho bien, porque me parece raro que quede tan pequeño, pero en principio yo creo que... yo creo que tiene mala pinta porque he puesto el que no es, ¿vale? Hay que restarle el error, no de la X, el error de la Y. Claro, ya decía yo, me parecía raro que saliese en negativo. Vamos al punto final y el punto final tiene por X la X del valor máximo y por Y la Y del valor máximo, pero para la de máxima pendiente tenemos que irnos ahí arriba. Entonces habrá que sumarle el error de la Y, que es este, ¿vale? Aunque todos sean iguales, sería ese de ahí. Este es el punto mínimo, vamos a decirlo así, o el punto, sí, bueno, mínimo, el menor, el primero y el punto máximo. ¿Qué hacemos con esto ahora? Vamos a meter en esta gráfica, vamos a meter estos dos puntos y vamos a trazar la línea que une esos dos puntos. ¿Cómo hago eso? Venimos aquí, botón derecho, seleccionar datos. Y aquí fíjate que tienes unas series, ¿vale? Que podemos, por ejemplo, pues modificar esta para ponerle el nombre de datos, ¿vale? Esta es la que hemos hecho originalmente con las masas y las longitudes, pero yo quiero meter una nueva serie de datos, ¿vale? Agregamos una serie de datos nueva que se va a llamar recta de máxima pendiente. ¿Cuáles son los valores de la X de esta recta de máxima pendiente? Pues los que acabamos de calcular, este y este. ¿Cuáles son los valores de Y de esta serie? Pues lo que acabo de calcular, este y este. Y cuando le dé a aceptar, fíjate lo que está pasando ya. Ahí ha aparecido ese puntito y ahí ha aparecido ese puntito. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues vienes aquí, igual que antes, botón derecho y línea de tendencia. Entonces, esta línea de tendencia, que no necesitamos la R porque va a ser 1, ¿vale? Tenemos dos puntos, con lo cual la R va a ser 1, te lo enseño para que lo veas y luego lo quito. Ahí tienes el R cuadrado igual a 1, no hace falta para nada. Ahora lo organizaremos un poco. Esta es la línea de máxima pendiente. Vamos a pintarla, por ejemplo, en un color verde, y aquí yo creo que sí que es importante el tema de los colores. O sea, esto ya no es una cuestión de gustos, ni es una cuestión de... sino que aquí tenemos un problema si no tenemos esto pintado en algún color que nos referencie cada una de las cosas. Bueno, yo creo que en naranja puede estar bien, y esta ecuación pues también la pintamos en naranja para saber qué se corresponde con la recta de máxima pendiente. ¿Qué hacemos para la recta de mínima pendiente? Pues básicamente es el mismo proceso, ¿vale? Pero esta vez con la mínima pendiente. Recta min, vamos a calcular un valor para la X, vamos a calcular un valor para la Y. ¿Qué he hecho aquí? Un valor para la X y un valor para la Y. ¿Cuál es el punto primero y cuál es el punto final que vamos a utilizar en este caso? Para la de mínima pendiente, te recuerdo que necesitamos este punto de aquí arriba y este punto de aquí abajo. Si lo piensas, es la que tiene menos pendiente con estos datos. Entonces, ¿cómo sacar este punto? Pues esta X va a ser igual a la X más pequeña, ahí no hemos cambiado nada, y la Y va a ser igual a la Y de la X más pequeña, pero en este caso le sumamos el error, ¿vale? Tenemos que sumarle el error. Y ahí tenemos nuestro primer punto. Punto máximo, ¿quién va a ser? Pues es este punto de aquí, la X va a ser la X máxima, y la Y, en este caso, esto es un poco lioso al principio, pero al final más o menos acaba saliendo bien en cuanto lo haces un par de veces, será este de aquí, pero como tenemos que irnos allá abajo, habrá que restarle el error, ¿vale? Y ahí tienes tus dos puntos para la recta de mínima pendiente. ¿Qué hacemos ahora? Igual que antes, vienes aquí, botón derecho, seleccionamos datos y agregamos una serie de datos llamada rmin, ¿vale? O llámale como tú quieras. Valores de la X, pues son los valores de estos dos puntos, y valores de la Y son los valores de estos dos puntos. Bueno, son la X y la Y correspondientes a esos dos puntos. Y una vez que le damos a aceptar, pues haya aparecido 1
y otro. Seleccionamos los puntos, de nuevo, botón derecho, línea de tendencia y nos traza esa línea. Y si nos venimos aquí, le pedimos la ecuación en el gráfico, que está por aquí, y la dejamos por ahí. Colores, vamos a pintarlo, yo creo que de rojo a lo mejor sería un buen color, ¿vale? Me parece que se va a ver más o menos bien si lo pintamos de rojo y se distingue, espero que más o menos bien del naranja de arriba. Ahora veremos a ver si hay otra combinación que sea más interesante, pero como decía, pues creo que es importante que pinte las cosas en colores porque si no, aquí ya hay muchísima información y es fácil que te vuelvas loco, ¿vale? Con estas cosas. Bueno, nos tenemos que ir a líneas no, tenemos que irnos a los puntos concretos, a ver si me acuerdo dónde estaba esto, que va a ser que no, iluminados, no, esto no es. Bueno, hay algún lugar, que ahora no lo estoy viendo, para el color de los puntos. Y, claro, es que no he pulsado en los puntos, estaba pulsando en otro lado distinto, ¿vale? Ahí está, puntos en rojo. Ya digo, vamos a cambiar este, yo creo, a un verde, da un poco igual, pero bueno, quiero que tengas la sensación visual de que todo queda más o menos claro, o un morado, a lo mejor se puede ver bien, quiero algo que se distinga bien. Mira, este verde a lo mejor se distingue más o menos bien. Algo que se distinga bien de las otras dos, ¿vale? Para que se vea lo mejor posible. Y este entonces lo vamos a pintar del mismo verde, ¿vale? Es un verde un poco flojito, pero creo que se ve bastante bien. Y nos quedan solamente los puntos, marcadores, y los pintamos también de verde. ¿Vale? Creo que lo he hecho bien. Borde, no. Relleno de verde. Ahora sí. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Recta de regresión, ¿vale? Con su ecuación, ¿vale? Esta de aquí, que la podemos pintar de azul para seguir un poco el código de colores. Recta de máxima pendiente, que es la que está pintada en verde, y recta de mínima pendiente, que es la que está pintada en rojo. ¿Cuál es el siguiente paso? La idea no es muy complicada, simplemente con toda esta información nos vamos a venir aquí ahora a Smooth Draw y vamos a pegar esto por aquí, ¿vale? Ya tenemos aquí toda la información que necesitamos. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Pues si te fijas, la pendiente, que es lo que estábamos buscando, es 0.037. ¿Cuál es el error de la pendiente? Que esta es un poco la parte importante. Pues el error de la pendiente será la pendiente de la recta máxima menos la pendiente de la recta mínima. Y, por cierto, que ayer me lo preguntaban, si la recta fuese hacia abajo, pues sería al revés. Entonces, es muy frecuente que lo veas aquí con unos palos, ¿vale? Es la resta de las dos en valor absoluto. Si la pendiente máxima menos la mínima fuese negativa porque va al revés la recta, pues simplemente lo pones en positivo y ya está. Pero la idea es pues justamente esta, ¿vale? Es la diferencia entre las dos, con lo cual pendiente máxima 0,0425, pendiente mínima 0,0325. 0,0325 y todo ello partido por 2. Bueno, creo que ha salido una cuenta que se puede hacer de cabeza, 0,01 partido por 2 y si no me he equivocado mucho, y si me he equivocado, pues lo revisas si no hay ningún tipo de problemas, ¿vale? Esto lo harías con calculadora, con lo cual no hay problema, 0,005. ¿Qué hemos conseguido finalmente? Pues lo que quería. La pendiente de esta recta, el valor de la pendiente es 0,037 más menos 0,005. Faltarían las unidades, ¿vale? Ahora pensamos un poco en las unidades, no es algo muy difícil. Y tenemos ya nuestra pendiente. Claro, ¿en qué se mide esta pendiente? A poquito que lo pienses, tú tienes en estos ejes, hemos colocado en el eje horizontal longitud, que son metros, en el eje vertical masa en kilogramos. Entonces, la pendiente es dividir este entre este, con lo cual dividimos kilogramos entre metros. Pues las unidades son kilogramos partido por metro. Venimos por aquí y le pones ahí kilogramos partido por metro. Y ya está, ya tenemos más o menos toda la información. Claro, ¿qué se podría hacer a partir de aquí? Hay un montón de caminos distintos. Para empezar, podríamos analizar la n, ¿vale? La ordenada en el origen, que como decía antes, es muy pequeña y podemos estimar el error de esa ordenada en el origen igual que la pendiente. Tomaríamos la ordenada de la recta de máxima pendiente, la de mínima pendiente, restaríamos las dos y entre 2, ¿vale? No nos hace falta ahora mismo, más allá de explicar pues, que más o menos es 0, es muy pequeña,
y eso implica pues, que esta recta de regresión más o menos va a pasar por el punto 0, 0. ¿Qué significa eso en la vida real? Pues significa que si no pongo cartón, no debería pesar nada, ¿vale? Lógicamente no debe tener peso, no debe tener masa, ese cartón. ¿Qué más se podría hacer? Se puede extrapolar, es muy fácil extrapolar. Y si te fijas, aquí en el Excel es especialmente sencillo. Vamos a ver una extrapolación, por ejemplo, de 10 centímetros. Me he fabricado un cartoncillo, que son 10 centímetros, y con esta recta, aunque no existiese ese cartoncillo, yo podría extrapolar qué pasa con 10 centímetros. ¿Cuál sería la masa para un cartoncillo de 10 centímetros? Pues 0,037, lo multiplicamos por los 10 centímetros, estoy fijándome ahí en la ecuación, lo multiplicaríamos por los 10 centímetros, ¿vale? Que serían 10 entre 100, ¿vale? Vamos a poner 0,1, 10 entre 100, porque está en metros, y le sumaríamos 3 por 10 elevado a menos 5, que realmente a la vista de esto pues no haría ni falta esa suma. Y nos queda 0,00373. ¿Qué significa eso? Pues más o menos unos 4 gramos, ¿eh? 3,7 gramos. Como todavía tengo aquí la balanza preparada, yo lo que puedo hacer con esta extrapolación es hacer la medición y ver si más o menos es correcto. No se está viendo en pantalla, ¿vale? No hace falta. O bueno, a lo mejor sí, porque creo que es interesante que se vea un poco qué está pasando aquí. Si te fijas aquí, dice que son 3,5, 3,6, ¿vale? Más o menos anda por ahí. Claro, en la vida real, 3,5, 3,6. Lo que me está sacando mis ecuaciones, por decirlo de alguna forma, no es exactamente eso, pero con una buena correlación, pues ya ves que ni tan mal. Ha salido 3,73 la estimación y en la vida real, pues más o menos 3,5, 3,6, ¿vale? Una medición bastante precisa. ¿Podemos extrapolar 10 centímetros? Si te has fijado un poco en la báscula, como 10 centímetros ya es una cartulina grande, se puede salir un poco por los lados y a lo mejor, bueno, puede haber alguna cosa que falsee un poco el resultado. Si te imaginas poner ahí un cartón de 100 centímetros o de 1000 centímetros o algo así, lógicamente se sale por los lados, ¿vale? Con lo cual estamos extrapolando y a lo mejor las conclusiones no son válidas, ¿vale? Yo estoy con cartoncitos que caben todos en la báscula. Entonces, al caber en la báscula, pues tienes una serie de mediciones, pero posiblemente si se salen de la báscula ya no siguen esa tendencia infinitamente. Claro, ¿qué es lo que sí la va a seguir? Si interpolamos. Entonces, ¿qué es interpolar? Pues interpolar es coger un cartoncillo, como este, de 4,5 centímetros. También podríamos medir 5 o lo que fuese, pero bueno, me parecía más interesante el de 4,5 centímetros. ¿Qué dicen las ecuaciones? 0,037 por 4,5 entre 100, ¿vale? Porque está en centímetros, más 3 por 10 elevado a la menos 5. Interpolar es simplemente pues, meter ahí un numerito que esté entre el más pequeño y el más grande. Y lo que me dicen las ecuaciones, más o menos, es que va a pesar 1,69 gramos, ¿vale? Más o menos. Si me voy ahora a la báscula, de nuevo no se ve, ¿vale? No va a hacer falta, y pongo el de 4,5, 1,5, 1,6, ¿vale? Oscila ahí, se ha quedado quieto en 1, bueno, está entre uno y otro, ¿vale? 1,5, 1,6. Bueno, pues dentro de un margen de error, bastante bien, ¿vale? Se parece bastante la medición. Dentro de la precisión también, claro, porque esto, si redondeásemos, sería casi 1,7, ¿vale? Entonces está en 1,6, pues más o menos nos cuadra. Interpolación y extrapolación, ya ves que no tiene mayor misterio, simplemente es meter aquí numeritos y sacar otros numeritos. Claro, si yo ahora tuviese, por ejemplo, un trozo, vamos a decir, desconocido de longitud, y lo colocase aquí, y yo diese que pesa 3,93 gramos, ¿qué podría hacer? Podríamos, sabiendo cuánto vale la variable y, saber la variable x, es decir, solamente con ver el peso, esta recta me puede sacar cuánto vale la variable x, es decir, cuánto vale la longitud, que luego comprobaríamos. Y eso está bien, más o menos sí, porque además tenemos una R bastante buena, pero quizá lo correcto ahí, si yo lo que sé es el peso y quiero calcular cuál es la longitud, es dar la vuelta a las variables y la recta de x sobre y, ¿vale? Simplemente sería cambiar una columna por otra, volver a empezar, por decirlo así, el Excel, pero con la variable independiente. Ahora sería la masa y la dependiente la longitud, ¿vale? No lo voy a hacer, no merece la pena, creo que sería un poco farragoso para este vídeo, porque lo que de verdad me interesa está aquí. Dijimos en su momento que esta pendiente de la recta
según mi teoría, que es un poco lo que se hace en las evaluaciones internas, se corresponde con densidad por, no sé si este era ancho o largo, por el otro, ¿vale? Creo que este era el ancho, me parece, y este era el largo, ¿vale? Ahora tenemos ya esta magnitud. Entonces, sin entrar mucho en el tema de errores, fíjate que densidad por 0,42 por 10 elevado a menos 2 en centímetros por 6,5 por 10 elevado a la menos 2 en centímetros tiene que ser igual a la pendiente de esta recta, que es 0,037. Y en esta igualación, ¿vale? Con esa teoría original, que es parte de la evaluación interna también, el poder relacionar lo que estoy haciendo con algún tipo de teoría original, podemos despejar cuánto vale este error. Vamos a ir a Excel, ¿vale? Lo colocamos aquí, que es un poco más fácil. Creo que tengo por aquí las medidas en algún lugar, ¿vale? Están por aquí, no en sus dimensiones correctas, ¿vale? Ahora lo colocaremos. Vamos a pedirle la pendiente, o la tenemos por aquí, está aquí, la pendiente. Así que fíjate lo que voy a hacer simplemente, vamos a dividir ese número entre S y S, ¿vale? Nada más. Pues venimos aquí y tienes la pendiente dividida entre el producto de los anchos y largos, no son este y este. Los anchos y largos no los he puesto, así que vamos a memorizarlos, a ver si soy capaz. 0,42 y 6,5. 0,42 y 6,5. Pues este dividido entre 0,42 por 10 a la menos 2 por 6,5 por 10 elevado a la menos 2. Y ahí tendrías tu densidad, más o menos 135,53. Pues nos venimos por aquí y hemos dicho 153, no sé qué he dicho, 53,53. ¿Vale? 53 kilogramos por metro cúbico. Bueno, aquí llegaría luego una parte importante. Claro, una vez que yo sé la densidad, pues lo más apropiado es que me busques cuál es el error de esa densidad. Eso no lo vamos a hacer en este vídeo, ¿vale? Eso más adelante. Además de eso, hay que redondear, ¿vale? Hay que redondear correctamente en base a los datos que tenemos. Tampoco voy a entrar con eso ahora, ¿vale? Porque lo que me interesa es que veas que hemos sido capaces, creo que he puesto mal el número, ¿verdad? 135, no 53, ¿vale? 53 va después, 135. Lo que digo, con esta información, lo que a mí más me interesa, fundamentalmente, es que veas que hemos sido capaces de sacar la densidad de un cartón. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Parte de la evaluación interna es el contraste con literatura, ¿vale? De forma general, libros, documentación, o en este caso, marcas comerciales o similares. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí está, he buscado 2 páginas, las primeras que aparecen, y lo que dice, de forma general, es que tienes cartones suelen oscilar entre 40 y 80 kilogramos el metro cúbico. ¿Qué significa eso? Primero, y esto es importante, hemos acertado en las dimensiones, que eso para mí es lo fundamental, porque fíjate que si nos hubiese quedado a lo mejor 80.000, ¿vale? O 0,004, ¿vale? Algo así la densidad, hemos errado completamente. Pero los órdenes de magnitud son parecidos. A mí me ha quedado 135 y ahí dice que el máximo unos 80 va así. Claro, no me he metido a ver qué le pasa al cartón corrugado, ¿vale? Eso se llama cartón corrugado. Eso será seguramente otro tipo de cartón, ¿vale? No lo sé. Pero viendo esas magnitudes, pues bueno, en principio tiene bastante buena pinta y es muy posible que encaje dentro de los límites. ¿Qué habría que hacer? Irse a buscar qué tipo de cartón es, ¿vale? Porque realmente este cartón no sé muy bien cuál es, tiene más densidad de lo habitual. El cartón corrugado suele estar un poquito como más vacío por dentro. Entonces, a mí me encaja bastante y dentro de lo que cabe, pues tiene bastante buena pinta las dimensiones que nos han quedado. ¿Qué debería hacer yo realmente? No buscar un par de páginas web, ¿vale? Sino lo correcto sería hacer una investigación más o menos profunda y en particular, pues irme a ver la caja de la que he sacado eso, o cartón, o no sé dónde lo he sacado, y ver lo que dice el fabricante que tiene de densidad. Y seguramente pues encajaría bastante bien con lo que nos ha quedado aquí a nosotros, ¿vale? Bueno, ya ves de forma general que la idea de una evaluación interna y la idea de cómo funciona todo esto de la dispersión y tal y cual tiene unos pasos muy marcados, ¿vale? Muy marcados, empezando por una teoría, y esto es lo ideal, ¿vale? Muchas veces no sabes muy bien
a qué teoría agarrarte, pero siempre suele haber una más o menos clara que digas, pues bueno, pues si cojo un poco de por aquí, un poco de por allá. En nuestro caso, la teoría básicamente era saber lo que es la densidad y lo que es el volumen. A partir de ahí, tomar datos, ¿vale? Hacer mediciones con sus errores, esa parte es importante, y pasarlo a las dimensiones apropiadas. Colocar todo en una gráfica de dispersión, calcular la recta de dispersión, la recta de mínimos cuadrados, recta de ajuste, y buscar la recta de máxima y mínima pendiente. Elegimos 2 puntos, ¿vale? Tomamos esos 2 puntos máximos, los 2 puntos mínimos, y metemos otro par de secuencias para que se vean las 2 rectas. Buscamos la pendiente, que la tienes ahí en el gráfico, y para el error de la pendiente, pues simplemente es restar las 2 pendientes de la máxima y la mínima y dividir entre 2. Y a partir de ahí, pues en el caso como este, en el que sea posible sacar conclusiones, pues con esa pendiente sacamos conclusiones de cuánto mide esta densidad. Claro, el experimento lo he hecho de una forma bastante chapucera, déjame que lo diga así. Hay muchos datos ahí que están medidos un poco de aquella manera, ¿vale? Porque lo he hecho con una regla y tal, pero tú lo puedes hacer mucho mejor con un calibre o se puede mejorar mucho la precisión. Claro, aún así ha quedado algo bastante bien, ¿vale? Y creo que se entiende razonablemente. Y ya con esto, pues simplemente lo que me queda por decirte es que conviene que le eches un vistazo. Yo sugeriría firmemente que lo hagas tú, ¿vale? Coge una báscula, tienes aquí una, y prueba tú a hacer las mediciones y todo esto, incluso a lo mejor no con cartón, a lo mejor con plástico o algo así, que además el plástico tiene la ventaja de que lo puedes meter en agua, que por principio de Arquímedes puedes sacar cuánto vale esa densidad por otro medio. Entonces, así podrías comparar qué pasa con este método frente a qué pasa con un método distinto. Y lo dicho, ya con esto cerramos este vídeo. Como digo siempre, espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el siguiente.